Cuando conectas los puntos hacia atrás, entiendes que esta historia no es solo de golpes y ciudades colapsando. Es la historia de un hombre que, aun con todo el poder inimaginable, no puede controlar lo más frágil, la opinión del mundo sobre él. Superman ha enfrentado monstruos antes. Esta vez también lo hará. Kaijus, amenazas tecnológicas, caos de escala global. Pero lo realmente nuevo, lo que quiebra y lo define, es que mientras salva al planeta, la gente empieza a preguntarse, ¿quién le dio permiso para intervenir? James Gunn toma el espectáculo y lo mezcla con la duda más potente de todas. ¿Es posible seguir siendo bueno cuando el mundo sospecha de la bondad? ¿Qué revelan los entornos de infancia de Clark Kent y Lex Luthor sobre el conflicto central de Superman de esta película? Y si te dijera que el conflicto entre Superman y Lex Luthor empezó mucho antes de conocerse, no fue en Metrópolis, no fue por una pelea, fue en dos mundos opuestos, sembrados desde la infancia. Clark Kent, el hijo del campo. En Superman, Clark Kent ya es Superman. No vemos la historia de origen completa, pero sabemos que creció en Smallville, Kansas, en una granja humilde con Jonathan y Martha Kent, quienes le enseñaron no solo a controlar su fuerza, sino a usarla con propósito. Es un entorno lleno de ética del trabajo, valores firmes y conexión con la tierra. Los cómics clave fueron Superman for All Season, que nada como cada estación moldea a Clark emocional y moralmente. All Star Superman enfatiza la combinación de poder ilimitado con un corazón compasivo. El resultado, un hombre con el poder de un dios, pero el alma de un granjero. Lex, en Superman, es interpretado por Nicholas Hoult, y aunque no vemos flashbacks de su infancia, su personalidad lo delata. Un hombre nacido en un entorno más privilegiado, pero lleno de exigencias, expectativas y una obsesión enfermiza por ser el mejor. Los cómics clave fueron All Star Superman. Lex desprecia a Superman porque representa un poder que no se ganó. Historias clásicas de DC retratan a un joven Lex brillante, pero con una relación complicada con su padre y un deseo constante de validación. El resultado, un hombre que no puede tolerar que otro represente lo que él nunca será. Esperanza sin agenda. Cuando conectas los puntos hacia atrás, ves que este no es un conflicto de fuerza contra intelecto, es granja contra ciudad, sacrificio contra ambición, humildad contra orgullo. Clark representa lo que el mundo podría ser si creyéramos en el bien común. Lex representa lo que el mundo teme, que el poder verdadero no tenga límites. Y en este contraste, James Gunn planta la semilla de una nueva mitología, una donde el pasado de ambos no solo explica quiénes son, sino por qué están destinados a chocar. Cómo sus infancias forjaron al Superman y al Lex Luthor que veremos en la película. Basado en los cómics que inspiraron la película de Superman, dos hombres se enfrentan en una ciudad que nunca duerme. Uno fue criado entre maizales, con las manos llenas de tierra y el alma limpia. El otro entre concreto y espejos, rodeado de expectativas, poder y vacío. El verdadero conflicto no nació cuando se conocieron, nació cuando eran niños. Clark Kent, el corazón que vino del campo, inspirado principalmente por Superman for All Season y All Star Superman. Clark no se convirtió en Superman a pesar de su crianza, sino gracias a ella crece en Smallville, Kansas. Sus padres, Jonathan y Martha Kent, le enseñan que sus poderes no lo hacen especial, sus elecciones sí. Jonathan le inculca una verdad difícil: puedes hacer todo, pero no debes hacerlo todo. Símbolo de esperanza, no en tirano. En For All Season vemos cómo Clark se debate no entre salvar o no salvar, sino en cuándo intervenir y cuándo confiar en la humanidad. En All Star Superman, su moral es inquebrantable. Su grandeza viene de su compasión, no de su fuerza. Así, el niño que podía levantar tractores se convirtió en el hombre que carga con el mundo, sin aplastarlo. Lex Luthor, el trauma disfrazado de brillantez. Inspirado por All Star Superman, Lex es moldeado en dirección opuesta. Donde Clark recibió amor, Lex recibió existencia. Metrópolis lo vio crecer, pero no lo abrazó. Su padre suele ser autoritario, frío y ausente. Lex no busca ayudar, busca superar. No es una competencia, todo es una competencia, todo es una amenaza. Y Superman es la encarnación de su mayor temor: ser irrelevante. En All Star Superman lanza su famosa frase: si yo tuviera sus poderes, ya habría salvado al mundo. No es ambición, es amargura. En Luthor se presenta como un visionario con carisma, pero todo está basado en el miedo de que un ser perfecto haga obsoletos a los humanos. Lex no quiere salvar al mundo,
Quiere probar que él debía ser el Salvador. Cuando miras hacia atrás y conectas los puntos, entiendes que el conflicto no comienza en Metrópolis, comienza en la infancia. Clark fue criado para amar el mundo, aunque nunca fueron parte de él. Lex fue criado para temer ser olvidado, incluso si lo tenía todo. Y eso es lo que hace que su choque en Superman sea más que una pelea. Es una batalla de visiones, una lucha entre dos pasados, una guerra entre lo que fuiste y lo que decides ser. ¿Qué tipo de hombre sería Lex Luthor si hubiera sido criado por los Kent? Hay caminos que jamás se cruzaron, pero ¿qué si lo hubieran hecho? ¿Habrían cambiado el destino del mundo? Imagínalo, el niño más brillante de Metrópolis, criado no entre torres de poder, sino entre maizales y principios, el ego más temido del planeta, moldeado por dos granjeros que creían en la bondad antes que en la grandeza. Un Lex distinto, pero no menos imponente. La crianza Kent, más que una granja, una filosofía. Jonathan y Martha Kent no enseñan con premios, enseñan con ejemplo. No premian el talento por sí mismo, sino cómo se pone al servicio del otro. Sus hijos no crecen para ser los mejores, sino para ser íntegros. Aunque nadie esté mirando, si ese mismo molde hubiera contenido a Lex, su intelecto no habría sido un arma, habría sido un puente. El Lex que pudo haber sido. Lex Kent, el genio altruista. Bajo los Kent, Lex no habría tenido que demostrar su valor compitiendo. Habría aprendido que la grandeza no necesita reconocimiento para ser real. Su mente brillante se habría volcado a soluciones globales. Energía limpia, defensa planetaria, avances médicos, no por ego, sino por propósito. Lex y Clark, una alianza imposible, que pudo haber sido. Crecidos como hermanos, no rivales. Lex no vería en Superman una amenaza, sino una extensión de su visión, fuerza y mente, trabajando juntos, el símbolo de esperanza, reforzado por la mente más brillante del mundo. El espejo opuesto, Clark criado por un Luthor. Y si invertimos el escenario, la historia se oscurece. Un Clark criado por Lionel Luthor habría aprendido a esconder su poder, a manipular en lugar de ayudar, a protegerse antes que proteger. El hijo de Krypton se habría convertido en alguien calculador, poderoso y profundamente solo. No un símbolo, un arma. Hay quienes creen que el destino está escrito en el ADN, pero Superman nos recuerda algo más poderoso. El entorno también es un superpoder. Lex no fue un villano por ser inteligente, sino porque nunca aprendió qué hacer con ese poder emocional. Con los Kent no lo habríamos perdido. Habríamos ganado a uno de los héroes más formidables del planeta. Y en ese escenario, el mundo no tendría un salvador y un enemigo. Tendría dos faros encendidos, diferentes pero complementarios, alumbrando juntos el camino. El entorno en el que creció Lex Luthor no justifica su comportamiento actual. Hay historias que nacen entre gritos, silencios y ambición. Lex no pidió nacer entre sombras, pero cuando se hizo adulto eligió quedarse en ellas. No todo villano empieza siéndolo, pero algunos, cuando tienen la opción de elegir sanar, eligen el camino que más brilla, aunque esté lleno de fuego. El entorno explica, pero no excusa. Lex Luthor tuvo una infancia difícil, según la versión. Fue criado por un padre alcohólico, un manipulador sin afecto o un entorno donde la ambición era más valiosa que el amor. Post-crisis, Lionel Luthor, un padre abusivo y controlador. Leticia, una madre enferma y pasiva. En Smallville, un padre calculador, madre amorosa que muere pronto. En Birthright, genio solitario, sin vínculos emocionales reales. Estas condiciones explican su desconfianza, su necesidad de controlar, su ego, pero no lo excusan, porque el dolor no otorga permiso para dañar a otros. El contraste inevitable. Clark Kent. Clark también creció con conflictos internos. No sabe qué es realmente. Tiene un poder que debe esconder. Se siente solo, distinto, incomprendido, pero eligió un camino distinto, porque los Kent le enseñaron que el poder no es para imponer, sino para proteger. No eligió ser mejor que los demás, eligió ser útil para los demás. Lex, la herida que se volvió escudo. Lex no está atado a su pasado, está aferrado a él. Lo usa como argumento para justificar su visión autoritaria del mundo. Y si Superman lo eclipsa, entonces el mundo está mal, no él. En All Star Superman dice, si yo tuviera sus poderes, habría salvado del mundo antes del desayuno. Pero eso no es una confesión noble, es una queja disfrazada de virtud. El entorno puede ser una herida, pero también puede ser un aviso. Y llega un momento en el que ya no eres el niño que sufrió, sino el adulto que decide. Lex tuvo oportunidades,
recursos, intelecto, acceso, influencia. Pudo construir puentes, eligió construir torres, pudo colaborar con Superman, eligió competir contra él. Y en esa elección está su tragedia, porque Lex no es solo un villano, es el resultado de lo que pasa cuando dejas que tu pasado dicte tu futuro, con todo para ser un símbolo. Prefirió ser una advertencia. Este Superman es un Superman alegre, el enfoque luminoso en la película de este año. Dicen que en tiempos oscuros, lo más radical que puede hacer un héroe es sonreír, y ese Superman lo hace, no con arrogancia, no con sarcasmo, sino con clase de alegría que nace de alguien que ha visto lo peor, y aún así elige creer en lo mejor. Un Superman con luz interna. La versión de Superman de este año, dirigida por James Gunn, no llega a salvar el mundo desde las sombras, llega con el sol detrás. Es un Clark Kent más cercano, más emocional, más cálido, un símbolo de bondad en un mundo que considera la gentileza como anticuada. Así lo describió James Gunn en una entrevista reciente. Este Superman no es ingenuo, pero tampoco cínico. Es ese tipo de líder que te da ganas de ser mejor, sin que te la diga. David Corenswet, el actor que lo interpreta, ya transmite esa energía fuera del set, saludando a niños, posando con fans, incluso bromeando como si fuera Clark de verdad. En pantalla se notará en su trato con Jimmy Olsen y Lois Lane, bromas sutiles, sonrisas sinceras, pausas que humanizan. Su relación con Krypto no es solo un guiño al fan, es una declaración emocional, un hombre que puede tener un perro como mejor amigo. No está desconectado del mundo, está profundamente vinculado a él. Y aunque enfrenta amenazas como kaijus, robots y tensiones políticas, nunca pierde la capacidad de mirar al otro con fe. El contraste con versiones anteriores. A diferencia de versiones más sobrias como la de Snyder, aquí Superman no es un ser que pueda sí pertenecer. Este ya decidió ser parte del mundo y lo hace con humor, compasión y una fe que incomoda a los cínicos. No es un comediante, no es un bufón, es simplemente un hombre bueno con todo el poder del universo y ninguna necesidad de gritarlo. Este Superman no viene a salvarte desde las alturas, viene a caminar contigo, a mirar contigo al cielo y a recordarte sin palabras que aún hay belleza en ser amable, que el poder no está en el puño cerrado, sino en la sonrisa que resiste, no porque duela, sino porque vale la pena. Y cuando lo veas enfrentarse a la oscuridad, vas a entender que lo que verdaderamente lo hace invencible es que nunca dejó de creer que el bien sí importa. El apoyo emocional de Lois Lane para Clark Kent y Superman. Puede volar, puede detener un tren con una mano, puede escuchar el dolor del mundo desde el cielo. Pero incluso Superman necesita a alguien que le diga cuándo ha ido demasiado lejos o cuándo necesita simplemente quedarse. Ella no lo detiene con kriptonita, lo detiene con una mirada. Y ahí él recuerda que sigue siendo Clark. Lois Lane no solo es el interés amoroso, es la conexión más humana de Superman. Desde los cómics más profundos hasta Superman de este año, Lois Lane ha sido mucho más que una reportera o una pareja romántica. Es la única persona que ve a Clark antes que el símbolo. Y eso, en alguien como Superman, no es poco. Clark es poderoso, sí, pero emocionalmente vulnerable. Lois representa ese lugar donde puede bajar la guardia, donde no tiene que ser un dios, ni un símbolo, ni un protector, solo un hombre que también se cansa. En Superman, For All Season, Lois escribe sobre él con respeto, pero también con crítica. Eso lo mantiene humano, eso lo mantiene en tierra. Superman, el mito que necesita ser amado, no venerado. Cuando el mundo se vuelve hostil, cuando los gobiernos dudan, cuando los civiles temen de su poder, Lois no la adora, lo entiende, lo desafía desde la verdad. No busca que sea perfecto, busca que sea sincero. En muchas versiones hay una frase que lo resume todo. No tienes que cargar con todo tú solo. Y él solo escucha esas palabras cuando vienen de ella. Lois, en la película de este año, interpretada por Rachel Brosnahan, es inteligente, perspicaz y emocionalmente honesta. En esta versión ya conoce la identidad de Clark. No está ahí para idolatrarlo, está ahí para acompañarlo, incluso cuando duda de sí mismo. No es un adorno emocional, es un eje narrativo, un vínculo con la tierra cuando todo alrededor parece irse al cielo. Clark puede ser el hombre más fuerte del planeta, pero sin Lois, ese hombre se perdería entre expectativas y silencio. Lo que ella le ofrece no es admiración, es intimidad emocional, desafío sincero y fe cuando él mismo duda, porque no es amor lo que lo completa, es su capacidad para mirarlo a los ojos cuando el mundo solo ve una S en el pecho. Y en esa mirada
Clark encuentra algo más poderoso que cualquier rayo láser o fuerza titánica, un motivo para seguir creyendo, no en sí mismo, sino en el valor de seguir siendo humano. ¿Cuál fue el entorno en el que creció Lois Lane? Algunos personajes se forjan en tragedias, otros en trincheras cotidianas. Lois Lane no es una figura moldeada por un solo evento, es el resultado de disciplina, cambios de base, silencios militares y una verdad que siempre quiso gritar al mundo. Antes de conocer a Superman, ya sabía cómo enfrentarse al poder y cuestionarlo. Esta versión de Lois Lane es incisiva, profesional y emocionalmente autónoma. En la película ya trabaja en el diario Planeta y no es una joven que se deslumbra ante Superman. Es alguien que ya está lista para hacer las preguntas difíciles. Aunque no vemos su infancia de forma explícita, la caracterización sugiere una formación dura, directa y sin adornos. No busca ser rescatada, porque nunca fue criada para esperar ayuda. Esta versión ya tiene chispa, pero no se aleja del molde clásico. Es en etapas más recientes donde se endurece el carácter. Aquí, Sam Lay es un alto mando militar. Lois crece entre bases, mudanzas, entrenamientos, protocolos y órdenes. Aprende a detectar mentiras, resistir presiones, mantener el temple. No es solo astuta, es una mujer forjada en entornos donde el error se paga caro. Esta versión explica por qué incluso frente a Superman no se intimida. Lo ve como alguien admirable, pero no intocable. Fusión con Lois Lane de la película. La inteligencia profesional viene del rigor aprendido desde casa. La autonomía emocional nace de no haber dependido nunca de nadie. La ética periodística fue enseñada como misión, no como carrera. La falta de miedo fue entrenada, no improvisada. Lois no se convierte en fuerte cuando conoce a Clark. Clark se enamora de Lois porque ya era fuerte. Lois no tuvo una infancia suave. No hubo cuentos, hubo códigos, no hubo flores, hubo bases militares. Y eso la volvió fría, la volvió clara. Por eso cuando Superman aparece, no la ve como un milagro, lo ve como un hombre con poder que debe rendir cuentas. Y cuando el mundo duda, ella es la voz que lo recuerda. No como adoración, como testigo, crítica y compañera emocional. Lois Lane no se define como amar a Superman, se define por amar la verdad, incluso cuando duele, y por mantener al hombre de acero lo suficientemente humano como para seguir luchando, no solo por el mundo, sino por ella. ¿Cuál es el conflicto central en la historia de Superman? No se trata de una invasión alienígena, no es una lucha contra un monstruo de otro planeta. Esta vez, el conflicto más grande de Superman no está afuera, está en cómo lo ve el mundo y en cómo empieza a preguntarse si todavía cree en sí mismo. El conflicto se divide en 3 niveles. El primero, el conflicto internacional. Superman interviene en una guerra entre 2 países ficticios, Boravia y Yar-Hampur. Sí, salva vidas, pero también cruza una línea política, la de actuar sin invitación, en nombre de la paz. El mundo, dividido, se pregunta, ¿puede un ser con tanto poder actuar sin consecuencias legales o morales? Superman se convierte en símbolo, pero también en debate. Segundo conflicto, Lex Luthor, el villano sin capa. Aquí, Lex ataca con miedo y discurso. Aprovecha la duda política para presentarse con voz racional. Un alienígena con ese nivel de poder no debería decidir por nosotros. Su ataque no es físico, es político, mediático y emocional, y está funcionando. Tercer nivel, amenazas de alto nivel. Mientras esto sucede, emergen nuevas amenazas. Kaijus, robots de destrucción masiva y la ingeniera, una figura con tecnología avanzada y conexión con Luthor. El mundo necesita a Superman más que nunca, pero empieza a temerlo justo cuando más lo requiere. El verdadero dilema, poder versus principio. James Gunn ha revelado que esta historia trata sobre la identidad moral de Superman. Lois Lane representa la praxis, el mundo real, el periodismo como conciencia. Clark representa el ideal, la fe en la bondad y el poder como servicio. Pero incluso él empieza a dudar. ¿Se puede seguir siendo bueno cuando el mundo castiga la bondad? Clark puede volar, puede detener guerras, puede escuchar un grito al otro lado del planeta, pero lo que no puede hacer es obligar al mundo a confiar en él. Y es ahí donde nace el verdadero conflicto, cuando un símbolo de esperanza se vuelve sospechoso, cuando su mayor batalla no es contra una amenaza externa, sino contra un mundo que ya no cree en los héroes y contra sí mismo, por no saber si todavía lo es.